cómo atraer dinero sin trabajar. ¿Es posible? Por un momento, cierra tus ojos y quiero que pienses, ¿cuál es esa cantidad de dinero que te gustaría tener en este momento? ¿Cuánto dinero eres capaz de ver en tu imaginación? Esa cantidad de dinero que está ahí en el ojo de tu imaginación es real. Existe. Pero lo más importante es que si puedes verlo con los ojos cerrados, también puedes verlo con los ojos abiertos. Abre tus ojos. Ese dinero que quieres ya existe, ya fue dado. Si no, no podrías ni siquiera imaginarlo. Ahora, lo único que tienes que hacer es pasar ese dinero del mundo invisible al mundo visible, del mundo espiritual al mundo material, del mundo de las ideas al mundo de las cosas. El tiempo que te tome en tenerlo en tus manos es simplemente el tiempo que tardará en pasar de energía a materia, de nada a algo, de invisible a visible, de idea a cosa. ¿Y cómo hacer que pase de energía a materia? Bueno, lo lógico sería trabajar por él, ahorrar dinero. Para tenerlo tienes que trabajar por él, hacer algo físico, tomar acciones. Así es en la tercera dimensión. En esta dimensión, cambiamos tiempo por dinero. Y para que tú tengas esa cantidad de dinero, ¿qué tienes que hacer? Trabajar años y años y saber que tienes que trabajar y tomar acciones físicas, que tiene que pasar cierto tiempo, genera incertidumbre, miedos, genera separación, porque nos vemos separados de ese futuro, de ese dinero que tanto deseamos manifestar. Sin embargo, en el campo cuántico es diferente. En un abrir y cerrar de ojos, puedes tener ese dinero. ¿Qué pasó cuando cerraste los ojos? Enseguida te observaste con esa cantidad de dinero y experimentaste emociones como si ya lo tuvieras. En el campo cuántico experimentamos unidad y ese es el estado de ser que debe dominarnos. En el campo cuántico pasamos de pensar a ser. En el mundo físico pasamos de pensar a hacer. En el campo cuántico intercambiamos energía por materia. En el mundo físico cambiamos materia por materia, es decir, acciones físicas o trabajo físico por materia, por algo material. Entonces, cada vez que entramos al campo cuántico y observamos el dinero que deseamos, estamos sembrando la semilla, estamos haciendo que esta experiencia nos encuentre a nosotros, que seamos atraídos hacia esa experiencia. Llegado un tiempo, el campo cuántico responderá con sincronicidades.
te mostrará los medios, las formas, las personas, los recursos que necesitas para obtener esa cantidad de dinero de una manera más fácil para ti, bajo la ley del menor esfuerzo o la no resistencia. Esto va a requerir compromiso de tu parte para cerrar tus ojos, ir al interior y observarte con ese dinero. Tendrás que hacerlo repetidamente hasta superar un umbral de tiempo en el que aparentemente los resultados son imperceptibles. Sin embargo, el hecho de no ver resultados no significa que no esté pasando nada, sino que todos esos esfuerzos diarios que estás haciendo se acumulan. No hay trabajo perdido. Llegará el momento entonces en el que verás los frutos de todos esos días en los que cerraste tus ojos para observarte y emocionarte por ese dinero antes de verlo en tus manos. Así que, aunque no haya ninguna evidencia externa que apoye tus esfuerzos diarios, es decir, aunque todavía no esté ese dinero en tus manos, es un hecho real en la conciencia y dentro de poco se proyectará, de modo que podrás experimentarlo en tu exterior, en este mundo tridimensional. Así que empieza a imaginar lo que quieres, en lugar de enfocar tus pensamientos en tu entorno negativo. Vas a tener que ignorar los hechos que pudieran negar el logro de los deseos de tu corazón. Pero una vez que un pensamiento es aceptado y cargado con sentimiento, el poder creativo interior procederá a exteriorarlo. Y no tienes que hacer nada más. Es una ilusión que además de asumir el sentimiento de tu deseo cumplido, puedas hacer algo para ayudar a su realización. Tu propia maravillosa imaginación humana determinará los medios que usará para llevar tus asunciones a su realización. Estas actividades imaginarias avanzarán entonces hacia tu futuro para revelar la cosecha que tan sabiamente plantaste. Aprende a ser agradecido, agradecida por los deseos que te han sido dados. Ese deseo de tener dinero ya te ha sido dado. Agradece esa cantidad de dinero que está en tu imaginación, porque ya existe y está lista para encarnarse en tu mundo, al igual que todos tus deseos. No se te pide hacer nada para ayudar a que se realicen, excepto liberar tu mente de cualquier duda en cuanto a la forma en que se producirán, en el cómo, y aceptarlos completamente como si fueran un regalo de un ser querido o de tu divinidad. Tu imaginación es el poder creativo que puede cumplir y cumplirá el fin sin esfuerzo y de una manera natural. Así que la persistencia en asumir que ya tienes la cantidad de dinero que deseas, a pesar de tus circunstancias presentes, es la única condición impuesta para encarnar ese ideal. Tenemos que persistir en la sensación de nuestro acto imaginario, haciendo que nuestras conversaciones mentales se ajusten a lo que diríamos si ya hubiésemos realizado nuestro objetivo, si ya tuvieras ese dinero. Y si llegas a darte cuenta de que estas conversaciones internas, es decir, pensamientos o sentimientos, contradicen lo que te gustaría lograr, modifícalas de modo que sean coherentes con lo que indicaría que tú ya tienes lo que deseas o que ya eres la persona que deseas ser. Así que vive y duerme con ese sentimiento y certeza.
Déjame saber en los comentarios si tienes alguna duda. Un abrazo y un saludo para todos.